usted lo tiene, podemos leer Efesios 4, 1 al 16. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amado Dios, Padre, gracias. Padre eterno, Dios amado, gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos concedes a tu iglesia que te ama, a tu iglesia que busca profundizar en tu palabra, a tu iglesia que busca la unidad, a tu iglesia que busca edificarse en amor. Aquí estamos, reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Dios, añade bendición en este día de hoy y pon palabras en la boca de tu siervo que va a hablar tu palabra. Sé tú con nosotros, hablándonos, Señor, dirigiéndonos, edificándonos por medio de tu palabra. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la exaltación la damos solamente a ti, mi Dios. Amén y amén. En el día de hoy vamos a hablar con el tema: la unidad trae crecimiento. Ese es el tema que con la ayuda de Dios vamos a traer en esta tarde. La unidad trae crecimiento. La unidad es el anhelo de Dios para nosotros. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere una iglesia cohesionada. Dios quiere un pueblo unificado. Dios quiere una iglesia que tenga el mismo sentir, el mismo norte a seguir. Esa es la función de la iglesia y es la manera y es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido, el cuerpo de Cristo tiene que estar concatenado, el cuerpo de Cristo tiene que estar ligado con todas las coyunturas que conforman el cuerpo. De esa manera vamos a ser efectivos. Únicamente en la unidad nosotros vamos a tener efectividad como cuerpo de Cristo. Por eso se hace necesario, sobre todo en este tiempo, hoy más que nunca necesitamos caminar en la unidad que Dios nos llama a caminar. En el sermón pasado hablábamos acerca del poder de la unidad y hablábamos que los matrimonios son las piezas claves para mantener la unidad en medio de la sociedad. Nosotros como cristianos
en nuestros matrimonios, en la unidad que mostramos como hombres y mujeres de Dios, es la señal que va a hacer traer a las personas inconversas al cuerpo de Cristo. Cuando vean matrimonios sólidos, matrimonios unidos, matrimonios que se respetan, que tienen valores, entonces la sociedad va a vernos como un ejemplo y como un estímulo a seguir, y a través del ejemplo que nosotros damos, la sociedad va a venir y va a formar también parte de la iglesia. Por eso es el anhelo de Jesucristo de que haya unidad en su pueblo. La petición de Jesús en Juan capítulo 17, él abordó ese tema, el tema de la unidad, y decía: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y esa es la esencia que nosotros estamos llamados a tener, movernos en esa unidad, porque solamente a través de la unidad va a haber crecimiento. Por eso el anhelo de nosotros cuando estamos haciendo esta jornada de evangelismo todos los sábados en esta comunidad. Por eso hemos abierto una oportunidad, una brecha a las demás iglesias para que se unan con el Ministerio Majestad en esta evangelización que hacemos todos los sábados, porque creemos en la unidad, porque creemos que a través de la unidad el cuerpo de Cristo va a lograr los propósitos que realmente nosotros tenemos y estamos llamados a alcanzar. Cada quien por su lado va a hacer un trabajo, podrá hacerlo de manera efectiva, pero yo sé que Dios se va a glorificar en medio de la unidad, cuando nos unimos en el mismo pensar para ganar este pueblo para Jesucristo. Si todas las iglesias, todos los pastores de esta zona se unieran en el mismo propósito de ganar este pueblo para Jesucristo, hiciéramos un trabajo en conjunto, vamos a tener excelentes y poderosos resultados. Pero mientras tanto, ahí está el Ministerio Majestad, ahí está la Iglesia Familia Cristiana, que ha entendido que hay que salir a evangelizar, que ha entendido que hay que salir a llevar el mensaje de la palabra a los perdidos. Y lo vamos a hacer hasta que Cristo venga. No vamos a menguar, no vamos a bajar la guardia. En todo momento vamos a salir a pregonar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque a eso nos ha llamado el Señor, a ser portavoces de su palabra, a ser atalayas en medio de este municipio, en medio de esta sociedad que tanto necesita de la palabra de Dios. Cuando hablamos de unidad, esta palabra define la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Es la capacidad que tiene algo de mantenerse íntegro, sin dividirse, porque si se divide, entonces no va a funcionar correctamente. Si quitáramos todas las piezas a este micrófono y las separáramos, el micrófono no va a funcionar. El micrófono va a funcionar porque todas las piezas están entrelazadas, están unidas, están cronometradas para que funcione correctamente este artefacto y poder oír la voz más lejos. Pero si desmenuzáramos, desmembráramos el teléfono y pusiéramos todas las partes por diferentes lugares, no vamos a tener el resultado de poder llevar la voz aún más lejos, porque no va a funcionar el micrófono. Cuando está unido, cuando todas las piezas están comunicadas, perfectamente entrelazadas, entonces tiene utilidad el micrófono. Así mismo es la iglesia. La iglesia va a tener utilidad cuando estemos todos entrelazados, cada ministerio entrelazado uno con otro. Es la efectividad de la iglesia, es la manera de la iglesia poder conquistar, es la manera de la iglesia poder avanzar y poder adentrarse y ganar almas para el reino de los cielos. Una iglesia dividida jamás podrá hacer el trabajo de ganar almas para el reino de Jesucristo. Debemos estar unidos en todo el sentido de la palabra para que podamos avanzar. Alguien siempre ha dicho, y es un ejemplo práctico y común, cuando tenemos en las manos 5 dedos, ¿verdad? Con la mano abierta quizás podemos dar un golpe a algo, pero cuando apretamos los dedos, los unimos, el golpe es más efectivo y es más certero, más contundente, con más fortaleza y tiene mejores resultados. Asimismo es la iglesia.
si nos unimos, si nos cohesionamos, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cada quien funcionando con los dones específicos que el Señor le ha dado, con los talentos poniéndolo a funcionar, entonces la iglesia va a ser demoledora en el avance de ganar almas para el reino de los cielos. Si no, será una iglesia débil, será una iglesia floja para alcanzar a los perdidos, si cada quien pensamos por separados y no mantenemos esa unidad que el Señor manda que nosotros debemos tener. ¿Qué se imagina usted si su espíritu se separara de su cuerpo? ¿Qué ocurre en una persona cuando el espíritu se separa del cuerpo? Ahí hay muerte inmediatamente, porque lo que le da la vida al cuerpo es el espíritu. El espíritu es lo que vivifica al ser humano. Entonces dice la palabra de Dios que el cuerpo sin espíritu está muerto. Asimismo es la iglesia separada del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia separada del Espíritu Santo de Dios es una iglesia inerte, es una iglesia muerta, es una iglesia sin vida, es una iglesia cadavérica, es una iglesia fiambre. Una iglesia separada del Espíritu de Dios no va a poder tener el norte que busca. Es una iglesia tiesa, es una iglesia fría. ¿Por qué? Porque no hay vida. Cuando algo no tiene vida y usted le toca, ¿cómo está? Frío, porque ya no hay circulación. Asimismo es la iglesia separada del Espíritu Santo de Dios. La iglesia separada del Espíritu no va a producir los frutos que está llamada a producir. Por eso nosotros como miembros del cuerpo de Cristo nunca podemos contristar el Espíritu Santo de Dios, porque al contristar el Espíritu Santo de Dios vamos a hacer un trabajo separado del Espíritu Santo, y la iglesia necesita la unidad en sí misma de estar conectada, unida al Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo unas palabras claves y poderosas. Juan 15, verso 5, Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. Separado de Dios, la iglesia no va a ningún lado. La iglesia separada, pensando a su manera, pensando hacer las cosas a la manera mía y no como Dios dice que se debe hacer, es una iglesia que está separada, está desvinculada, está desunida del propósito al que Dios le ha llamado. Toda iglesia necesariamente tiene que estar unida al Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablo que está unida al Espíritu Santo, quizás alguien diga: pero claro que sí, porque es el Espíritu Santo de Dios y nosotros creemos en Dios y el Espíritu Santo está con nosotros. Pero cuando usted piensa de una manera diferente a la manera que Dios piensa, usted está dividido del Espíritu Santo de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios y son los caminos de Dios más altos que los nuestros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos meternos en el camino de Dios, que nosotros tenemos que meternos en el pensamiento de Dios para poder tener unidad con Dios. Porque si estamos desvinculados en la manera de pensar, en la manera de caminar, entonces no tenemos unidad con Dios. Por eso cuando hablamos de unidad, muchas veces hablamos así los hermanos que tenemos que estar unidos, pero eso va más allá de algo entre hermanos. Tiene que darse esa conexión, esa vinculación con lo que Dios dice en su palabra para nosotros creerlo. Y una vez que lo hayamos creído, el milagro de Dios se va a producir también en nosotros. Hay muchas personas que no han recibido el milagro de Dios porque se han desvinculado del pensamiento de Dios. Y al pensar diferente al pensamiento de Dios, entonces no hay una fe que interviene para producir el milagro que tiene que producirse cuando hay esa separación. Santiago 2:26 dice: así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es muerta. Fíjense que para que las obras sean correctas deben estar unidas a la fe. Para que una obra sea correcta en el sentido de lo que Dios demanda que nosotros debemos hacer, debe haber primero un accionar en la fe que produzca esa obra. La fe va a producir
buenas obras. Entonces hay una unidad también en cuanto a las obras que produce la iglesia por medio de la fe. Por eso dice el verso 3 y 4 de Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo cuerpo. Como la iglesia primitiva pensaba, todas las cosas en común, un mismo pensar. Por eso vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque estaban todos unánimes, en el mismo sentir, en el mismo pensar, en el mismo accionar. Ahí no había nadie por su cuenta, sino que todos estaban con una esperanza, esperando algo que el Señor le dijo que iba a ocurrir. Y estaban en la misma frecuencia, en la misma mente, en el mismo depósito de Dios. Y por eso vino el milagro y la manifestación de Dios a la vida de ellos. Separarnos de Dios es estar sin razón. Estar desvinculado de Dios es no tener razón. Es como una persona que fue a visitar un manicomio. Allí había más de 100 enfermos, peligrosos, locos, para decirlo de esa manera. Y la persona iba y lo visitaba y le decía a alguien: pero ¿y usted no le da miedo? Tantos locos que vengan todos encima de usted de un pronto y le hagan daño. Y le digo: no, eso no hay ningún peligro, porque es que los locos no se ponen de acuerdo. Dice: los locos no se ponen de acuerdo. Entonces él no tenía ningún peligro, porque cada quien estaba por separado, tenía un pensamiento por separado y no había unidad entre ellos. Entonces sería una locura que nosotros, conociendo la verdad de la palabra, nos desvinculemos y que no tengamos entonces esa unidad, esa cohesión que debemos tener nosotros como iglesia. Estamos llamados a vivir una vida unida, no separados. Hubo una frase que dijo alguien: divide y vencerás. Es la frase que mayormente usa Satanás, porque no creo que saliera del pensamiento humano, sino que saliera del mismo infierno esta frase: divide y vencerás. En el famoso libro del arte de la guerra, eso es lo que proponen en ese libro como estrategia para vencer a los grandes imperios. Los ejércitos pequeños usan como estrategia dividir a los ejércitos grandes y atacarle por diferentes flancos para entonces poder conquistarle y poder vencerle. Lo que usa en el día de hoy un famoso partido político, ¿verdad?, que ha dividido prácticamente a todo, a la oposición, para poder mantenerse en el poder. Ha usado esta estrategia de dividir para poder vencer. Oiga eso, oiga lo que ha hecho. Asimismo, Satanás quiere lograr ese propósito con la iglesia: dividir la iglesia para poder vencer la iglesia. ¿Y qué le vamos a hacer nosotros a Satanás? ¿Le vamos a hacer el coro? ¿Le vamos a hacer el juego a Satanás? De ninguna manera. Es por eso que necesitamos la unidad. La iglesia debe estar hoy más unida que nunca, sobre todo cuando vemos que estamos siendo perseguidos por los sanos valores. Ya hoy no se quiere aceptar el matrimonio heterosexual como bueno y válido, sino que ahora ciertas y diferentes aberraciones se quieren traer a poder como si fuera algo normal en medio de la sociedad. Y eso no es normal, eso es anormal, porque lo que Dios estableció fue la familia en el huerto del Edén, un hombre y una mujer, de donde venían todas las razas de la tierra. Eso es lo correcto y eso es lo normal, pero en el día de hoy ya se ve como anormal eso, y lo que se está viendo normal es la aberración que se ve en el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo está dividiendo el seno de la familia, el enemigo está dividiendo los pensamientos de los hombres de Dios, y por eso no se extrañe usted que vea que se levante un ministro a apoyar ideología de género, y que se levante también personas ligadas a la fe. No se sorprenda verlo en un día apoyando la ideología de género, porque estamos viendo toda desvirtuación, porque Satanás ha usado este lema de dividir para poder vencer. La iglesia por eso debe estar unida en el propósito que Dios nos llama.
Primera de Corintios 1:10 leemos: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. La iglesia de Jesucristo tiene que hablar lo mismo. No se puede levantar un líder religioso evangélico a decir una cosa por un lado y por el otro a decir algo diferente a lo que éste está hablando. Tiene que haber unidad en los criterios y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oiga como dice ahí, en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la unidad. Esa es la unidad que Dios nos está llamando a nosotros a vivir en ella. Estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si la iglesia de Jesucristo, la iglesia evangélica se unificara, se uniera, no habría fuerzas humanas que podrían socavar la estructura de la iglesia cristiana. Y de hecho no hay, porque ninguna arma forjada va a prosperar contra la iglesia. Pero sí es atacada la iglesia, es azotada la iglesia por estratagemas de hombres, y ganan muchos adeptos dividiendo la iglesia. Por eso estamos llamados nosotros a tener una misma mente y un mismo parecer para mantener esa unidad que el Señor nos llama a nosotros y para poder ser depositarios de aquellas palabras que Jesús dijo, que fuéramos uno como Él y el Padre uno son. Y fíjense algo lo que dice el verso 22 de Juan capítulo 17. Dice: oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oiga la palabra que Jesús dice: para que el mundo crea que tú me enviaste, tiene que haber unidad en la iglesia. Para que el mundo crea que Dios envió a Jesús a la tierra, la iglesia tiene que estar unida. Mientras la iglesia no se una, el mundo no va a creer en Jesucristo. Por eso es necesaria la unidad en la iglesia. Eso es lo que Jesús dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús dice: que sean uno ellos, como yo soy uno en ti, que sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer en Jesús cuando vea una iglesia unida, cuando vea una iglesia cohesionada, cuando vea una iglesia unificada en el mismo sentir, en el mismo parecer. Pero mientras estemos disparados con conceptos diferentes, cada quien por su lado, eso no da ejemplo para traer a las personas al camino del Evangelio. El camino del Evangelio será exitoso para traer almas a Cristo cuando la iglesia esté unida y haya sinceridad en esa unidad que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Puntos importantes que deben haber en la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son los puntos importantes que deben unirnos a nosotros? La salvación, entenderla solo a través de Jesucristo. Entender las doctrinas fundamentales que tiene la iglesia, que no deben ser alteradas ni deben ser cambiadas. El uso de los dones, habilidades para el crecimiento del cuerpo de Cristo deben traer unidad y no división a la iglesia. El sujetarse a las autoridades establecidas trae unidad en el seno del cuerpo de Cristo. La ejecución de las tareas asignadas en los proyectos estratégicos que el liderazgo ha trazado, que la iglesia ha trazado como pauta, como norte a seguir, en ese sometimiento para acatar esas órdenes de llegar a alcanzar a los perdidos, vamos a tener éxito y vamos a poder nosotros alcanzar a los perdidos cuando vean esa unidad. ¿Dónde debe comenzar esa unidad de la iglesia? Dijimos que en las familias de los ministros, líderes y miembros de la iglesia local,
tiene que comenzar la unidad. Si no hay unidad en los líderes, ¿cómo los demás van a creer que hay unidad? Si no hay unidad entre los líderes de la iglesia, ¿cómo van a ver los demás que hay unidad si no lo ven en las personas que están llamadas a dar el ejemplo de unidad? Sería algo ilógico que alguien crea en la unidad cuando no ve a los líderes demostrando que verdaderamente hay unidad. Entonces, esa es la manera de proyectar, de traer la unidad al cuerpo de Cristo. Cuando las familias de los ministros, líderes y miembros de la iglesia local estén unidos, asimismo toda la iglesia lo va a estar cuando vea a los líderes que están en esa unidad. Primera de Timoteo 3, verso 1 dice, palabra fiel. Oiga lo que necesitaba alguien que quería tener un ministerio en la iglesia, si quería tener un obispado, ser supervisor, ¿verdad? O tener un ministerio en la iglesia. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es una buena obra ser un ministro del Señor. Dice el verso 4, pero se requiere de ese líder que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que no podemos tener un lenguaje divergente en cuanto a la unidad. La unidad la mostramos con el ejemplo que nosotros damos como padres de familia, en el ejemplo que nosotros damos como esposos. No podemos hablar de unidad cuando yo vivo peleando con Merari, discutiendo todos los días con Merari. Entonces, ¿qué unidad va a haber? No puede ser. Entonces estaríamos haciendo algo ilógico, por un lado diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces hay una divergencia en cuanto al criterio que estamos manejando, diciendo una cosa y haciendo otra. Dice el verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces se requiere que haya esa unidad en el líder que tiene ministerio para entonces poder transmitir esa unidad a los demás. La mejor prédica es la que se da con el ejemplo. La mejor prédica es la que se da sin hablar palabra alguna. Quizá alguien diga, es que yo no sé predicar. Usted no sabe predicar, pero usted sí sabe dar un buen ejemplo. Usted es el buen ejemplo, entonces, que esa es la mejor prédica que hay. Cuando usted evangeliza, cuando usted educa sin tener que abrir la boca, entonces usted es más excelente de los predicadores. Porque sin hablar palabras, ya usted está edificando con el ejemplo a los demás. El buen testimonio es la mejor prédica que puede haber en una persona. No hay necesidad de hablar, sino mostrar lo que realmente tú dices que eres. Tienes que mostrarlo con hechos. Porque es muy fácil yo decir que soy tal cosa, pero en los hechos demuestro lo contrario. Entonces me he quemado. He fallado el examen. Cuando yo digo que se debe hacer esto y en la práctica no lo hago, me quemo, saqué 0, entonces no hay resultados. ¿Cómo se debe reflejar en nosotros la unidad de la iglesia? Veamos el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de los Efesios? Vamos a ver estos textos bíblicos, cómo Pablo le exhorta a la iglesia de los Efesios. Número 1, Pablo le dice a la iglesia en el verso 2 que debe tener humildad. Humildad. La humildad es un ingrediente clave para poder traer unidad al cuerpo de Cristo y para que haya crecimiento en el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo habló y dijo algo importante, que aprendiéramos a ser humildes como Él, porque era humilde de corazón, no de apariencia, sino de corazón. La humildad se aprende, con la humildad no se nace, la humildad se aprende en el camino. ¿Y cómo se aprende la humildad? A través de la madurez espiritual, a través del proceso en el cual Dios nos va llevando.
Entonces aprendemos a ser humildes, aprendemos a esperar en Dios y a ser manso. Eso es lo que dice ahí también en ese mismo verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, siendo mansos. Vamos a traer unidad. En esa mansedumbre nosotros vamos a evitar multitud de problemas. Porque si yo me airo fácilmente y aprendo a ser humilde y a ser manso, entonces ya yo no voy a tener muchos problemas. Porque cada vez que me digan algo, ¿qué yo voy a hacer? Humildad y mansedumbre. Y me voy a callar y me voy a quedar, aunque yo quisiera responder con todas las palabras del mundo en contra de la persona, ¿qué yo voy a hacer? No, espérate, yo tengo que ser humilde y tengo que tener mansedumbre. Entonces me bajo y evito entonces una discusión, evito un problema. Esa es la manera de nosotros traer unidad. Pero si yo me rebelo, me exalto, me airo, no, ¿qué unidad voy a traer? Voy a traer división y voy a traer problemas. Y dice la Biblia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia, un ingrediente importante. Fíjense que en el verso 2 hay 3 ingredientes: humildad, mansedumbre y paciencia. Y habla que debemos soportarnos con paciencia, porque no somos todos iguales. Por eso debemos soportar. Cuando alguien difiere de nosotros, yo tengo que escuchar el punto de vista de la otra persona y escucharlo con toda paciencia. Y si veo que el punto de vista no es como el mío, yo soporto eso con paciencia. Y me convierto en una persona humilde y mansa para escuchar también el criterio de la otra persona. Porque todos son valiosos delante del Señor. No podemos hacer una imposición de criterio, que es como yo digo, y si no es como yo digo, entonces no va a funcionar. No, esa no es la manera. Hay que escuchar a toda persona. Muchas veces estamos enfocados en un punto y posiblemente estemos equivocados nosotros. Y por no escuchar a la otra persona seguimos en el error, porque no queremos ser mansos, porque no queremos ser humildes, porque no queremos soportar con paciencia la opinión, el punto de vista de la otra persona. Entonces, en eso no hay unidad, en eso hay división. Dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Otro ingrediente importante para que haya unidad y esa unidad traiga crecimiento es la paz. La paz es importante. Si usted vive en paz, no va a vivir en guerra. Lo contrario a la guerra es la paz. Entonces la humildad te lleva a la mansedumbre. La mansedumbre te lleva a soportar con paciencia. Y esa paciencia, esa mansedumbre y esa humildad trae como resultado la paz. Se dan cuenta que cada una de esas cosas, cuando se van uniendo, entonces van trayendo los resultados que nosotros necesitamos para vivir en unidad. Dice el verso 4, compartiendo un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu, lo que hablábamos. La parte externa no está separada del interno. Si somos parte del cuerpo de Cristo, debemos estar conectados al espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Tiene que darse esa unión en lo externo y lo interno. Lo que yo vivo, la experiencia mía de fe, la experiencia espiritual, la experiencia cristiana, va a reflejar en mí algo externo que se va a manifestar en que hay unidad dentro de mí. No sé si me están entendiendo en esa parte. Cuando yo tengo esa experiencia espiritual, esa experiencia de fe, tiene que reflejarse hacia afuera, hacia el cuerpo, lo que realmente yo estoy viviendo. Entonces eso se llama unidad, que lo que yo creo lo reflejo hacia afuera. Amén. Entonces no puede ser que yo crea, pero el cuerpo esté diferente a lo que yo creo. No puede ser que yo tenga fe en Jesucristo y ande bebiendo en la calle. Ahí no hay unidad en mí mismo. Ahí no hay unidad. Decir que yo creo en Jesucristo
y que verdaderamente hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero externamente las obras que yo hago son mundanas, entonces ahí no hay criterio, ahí no hay unidad en mí mismo. Estoy contradiciendo que hay unidad, porque si verdaderamente yo creo en la palabra, yo creo que Cristo es el Salvador, debo vivir como Dios dice en la palabra que yo debo vivir. Tiene que reflejarse en mis acciones. En mi accionar tiene que reflejarse lo que verdaderamente yo he creído. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahí está hablando interna y externamente. Creer es la obra interna. Y ser bautizado es la obra externa. Ahí está. Yo creo, soy bautizado. La obra interna se refleja con la interna. Si yo creí, procedo a bautizarme porque realmente yo he creído. Entonces manifiesto con lo externo lo que internamente yo he creído. Ahí hay unidad. Donde no hay unidad es una persona que haya creído en el mensaje del Evangelio y no se quiere bautizar. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que ha creído? Una persona que se resista a ser bautizada podrá saberse la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Y si se resiste y no quiere ser bautizada, entonces no ha creído. No hay unidad en esa persona. No hay unidad. Porque si verdaderamente ha creído, lo primero que tiene que hacer es tirarse a zambullirse en el primer río que vea. O búsqueme agua, hasta compra una piscina plástica y la llena. Venga, zambúllame. Yo creí, bautíceme. Pero yo veo gente que no quieren ser bautizados. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces hay una dicotomía, hay una disparidad de criterios, diciendo por un lado que tiene fe, que cree en el Señor, pero entonces externamente no manifiesta lo que internamente dice que cree. Entonces hay una discrepancia, ahí no hay unidad, en la misma persona no hay una unidad. Entonces, ¿de qué manera va a echar hacia adelante cuando ella misma, esa persona misma, no mantiene una unidad en los criterios que ha creído? No va a seguir hacia adelante. Por eso se necesita coherencia, amados hermanos. La coherencia es la relación lógica entre dos cosas, o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Tiene que haber coherencia. La coherencia es muy importante para nosotros caminar en este camino del Evangelio. Esa coherencia la ven muy poco ustedes los políticos. Los políticos dicen que solamente quieren 4 años y que ya no quieren más nada. Y después no se quieren apiar. Ahí no hay coherencia, ¿verdad? No hay coherencia porque dijo una cosa y está haciendo otra. Entonces ya ahí cambió el discurso, cambió la forma, cambió todo por unos propósitos egoístas que tienen. Entonces, cuando se pierde la credibilidad, cuando se pierde esa coherencia, automáticamente se pierde la credibilidad en esa persona. Pero tiene que haber la concordancia, amados hermanos, que es el consentimiento o la anuencia, la correspondencia que existe entre dos elementos. Debe concordar. La fe tiene que concordar con la obra externa que nosotros hacemos. Porque si alguien ve una obra externa que hacemos distante a lo que hemos creído, entonces no va a tener credibilidad en el mensaje del Evangelio. Por eso hay tantas personas que no dan buen testimonio del Evangelio. Porque cuando lo ven en la calle, dicen, pero ese fulano de tal, pero si ese es cristiano, entonces Satanás es cristiano. Porque dicen, lo ven metido en el mundo, lo ven metido haciendo todo tipo de fechoría y todo tipo de acciones, diciendo que tiene fe, que ha creído, pero está viviendo en el mundo, haciendo lo que hacen la gente del mundo. Entonces esa persona no tiene unidad en sí mismo, no se ha unificado para poder traer buenos resultados a su vida. Y está la correlación o la proporcionalidad. Hay un pasaje en Lucas, capítulo 2, verso 52, que nos da luz a nosotros en torno a todo esto, a la coherencia, a la concordancia, a la correlación.
¿Qué debe haber en nosotros? Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oiga ese texto. Y Jesús crecía en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, en estatura, físicamente. ¿Se dan cuenta? Que internamente Él crecía, pero físicamente también Él crecía. Y dice, y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, era aceptado por Dios y por los hombres. Ese es el crecimiento que nosotros debemos tener. Esa es la unidad que nos lleva a nosotros al crecimiento. Cuando crecemos de esa manera, que la gente de afuera nos ve y nos ve como hombres y mujeres de Dios, que crecemos en sabiduría, que tenemos la gracia de Dios sobre nosotros, que delante de los hombres tenemos buen testimonio. Esa es la manera de cómo nosotros podemos traer unidad al cuerpo de Jesucristo. Esa era la manera proporcional como Jesús crecía. Había una correlación, había coherencia en lo que Jesús crecía como ser humano internamente, en la dirección de Dios, con sabiduría de Dios, con entendimiento de Dios, con gracia de Dios, y siendo aceptado por los hombres. De toda esa forma Jesús crecía en medio de la sociedad. Ese es el crecimiento que nosotros estamos llamados a tener, a alcanzar la estatura del varón perfecto, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestras acciones deben estar unidas con lo que hemos creído, y lo que hemos creído va a manifestar acciones positivas. Así que nuestro pensamiento tiene que estar alineado con los pensamientos de Dios. Lo que Dios dice es lo que nosotros debemos hacer, es lo que nosotros debemos pensar para traer unidad al cuerpo de Jesucristo. Dice el verso 6: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un mismo Padre. Un mismo Padre para cada uno de nosotros, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso significa que el mismo Dios que yo tengo es el mismo Dios que usted tiene. Entonces eso, ¿qué trae es unidad entre nosotros? Saber que tenemos el mismo Dios, y que de la manera que Dios te ama a ti, es de la misma manera que Dios me ama a mí. Nos ama igual. Entonces eso debe traer unidad en nosotros. ¿Cuándo no hay unidad? Cuando alguien falla en el camino del Evangelio, entonces nosotros esperamos que Dios le mande un rayo y lo desintegre a esa persona. Que Dios le mande un juicio. A ese le viene juicio, mira lo que hizo. Ese le va a dar un juicio de Dios. Pero cuando nosotros fallamos, esperamos de Dios misericordia, no juicio. Entonces ahí no hay unidad, ¿verdad? Ahí no hay unidad. Pero la Biblia dice que es un Señor en todo, para con todo y en todo. O sea que Dios es nuestro Padre en todo. Si de Dios espero misericordia cuando yo fallo, tengo que esperar misericordia para mi hermanito también cuando falla. No puedo esperar juicio para mi hermano y misericordia para mí. Pero así sea bueno. Yo soy el mejor entonces, que yo espero de Dios misericordia, y para mi hermano, entonces yo estoy esperando juicio. No. Vamos a esperar misericordia con Dios, los dos. Vamos a esperar que Dios nos levante a los dos. Eso es lo que debemos pensar, porque tenemos un mismo Padre. Yo siempre digo, la sangre que le lavó a ustedes fue la misma sangre que me lavó a mí. No hubo un centímetro más de sangre para Chichi, ni un centímetro más para mí. Fuimos lavados igualmente por la misma sangre del Cordero. Amén. Entonces no puede haber distinción entre él y yo, porque él y yo somos iguales, somos de la misma estatura delante de Dios. Entonces yo no me puedo creer mejor, porque para mí se aplicó una sangre especial. Una sangre VIP. No, la sangre de Cristo es sangre VIP para todos. Amén. Fue la sangre que nos limpió a nosotros de los pecados. Así que no nos creamos mejor que nadie. Tenemos un mismo Padre, y en eso tenemos unidad. Cuando pensamos de esa manera, hay unidad en nosotros.
Número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense que a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que nadie tiene más gracia que nadie. Todos aquí somos agraciados por Dios. Todos fuimos agraciados por Dios. Recibimos la gracia de Dios de igual manera, de la misma intensidad, de la misma plenitud. Dice el verso 11, y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense que aquí hay unidad en la diversidad. Dios no creó a todos pastores, sino que creó pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, los que tienen don de sanidad, ¿verdad? Todo eso lo ha hecho Dios, el mismo Dios, para con cada uno de nosotros. Eso quiere decir que yo no me puedo creer superior al profeta, y el profeta se puede creer superior al pastor. Todos estamos en el mismo nivel que Dios nos ha llamado para edificar el cuerpo de Jesucristo. Ese es el norte que debemos seguir. Para traer unidad al cuerpo de Cristo, todos los ministerios tienen que estar unidos, entrelazados, trabajando a favor de aquel que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios tienen un norte: perfeccionar a la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo. Por eso que yo digo, una persona que venga a enseñar la palabra de Dios, a predicar palabra de Dios, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro o lo que sea, tiene que enseñar, tiene que edificar la iglesia. Si no hay edificación de la iglesia, entonces no está cumpliendo el rol para lo cual ha sido llamado. Y es la manera de llegar a la unidad de la fe, cuando aprendemos a llevarnos unos con otros. Y de esta manera vamos a llegar a la unidad, más el conocimiento que Dios quiere para nosotros. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros aprendemos todo esto, la humildad, la mansedumbre, soportando con paciencia, cuando vivimos de esta manera, entonces somos perfeccionados en el conocimiento de Jesucristo y podemos avanzar en cuanto a la unidad. Por eso dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Se requiere esa unidad para nosotros avanzar en este camino. Verso 14. ¿Cuál es el objetivo de ser edificado, de ser enseñado en esa unidad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay un objetivo en edificar el cuerpo de Cristo, para que se mantenga unido y no se deje engañar de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Cuando la iglesia se mantiene unida en el conocimiento del Hijo de Dios, en la doctrina de Dios, entonces no va a ser engañado por estratagemas de hombres. Verso 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso una iglesia sin cabeza no puede caminar. Necesita tener ¿habrá usted visto algún cuerpo caminando sin cabeza? De ninguna manera se podrá ver eso. El único ser que puede durar 5 o 6 días sin la cabeza es la cucaracha, pero luego se muere de hambre. ¿Por qué? Porque no come, no tiene cabeza. Se muere de inanición. El único animal, insecto que puede hacer eso es la cucaracha. Durar hasta 5 días y 6 días sin la cabeza, pero se muere por falta de alimentos. Pero el cuerpo anda solo, sin saber para dónde va. Entonces la iglesia separada de la cabeza, la iglesia es el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Un cuerpo tiene que tener una cabeza.
para entonces poder ser guiado, para poder tener éxito. Entonces la iglesia por eso no puede estar separada, el cuerpo no puede estar separado de la cabeza, porque entonces no habría unidad. Esa es la unidad que Dios demanda. Nosotros somos el cuerpo y Jesucristo, la cabeza del cuerpo, el cual nos conduce a todos en la misma dirección. Por eso somos edificados, somos enseñados y somos guiados por Dios para ir en el mismo propósito, en el mismo norte específico. Dice el verso 16, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, oiga esto, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento del cuerpo de Cristo, el crecimiento de la iglesia va a venir como resultado de esa unidad que Dios demanda de nosotros, para ir siendo edificados en amor. Vamos creciendo y somos edificados en amor cuando vivimos en la unidad que Dios demanda que nosotros debemos vivir. Así que, amados hermanos, la unidad es esencial para que haya una vida de éxito en medio de la iglesia. La unidad es vitalidad para el cuerpo de Cristo. La unidad es la herramienta que nosotros necesitamos para avanzar en la conquista que Dios nos ha llamado a nosotros a avanzar. Josué conquistó a Jericó, mantuvo la unidad del ejército para poder entrar a poseer la tierra prometida. Los desertores fueron sacados, los que no tuvieron esa fe para poder conquistar la tierra prometida, no pudieron incursionar dentro de la tierra prometida. Los que mantuvieron esa unidad en ese propósito de credibilidad pudieron avanzar y tener éxito en la conquista. Asimismo, nosotros como iglesia de Jesucristo, si nos mantenemos unidos, si nos mantenemos en la unidad que Dios demanda, entonces vamos a poder conquistar pueblos, vamos a poder conquistar ciudades, vamos a poder conquistar naciones, vamos a poder conquistar la presidencia de la República si es necesario conquistarla, cuando el pueblo de Dios se mantiene unido. Pero sobre todas las cosas, no avanzar para conquistar cosas terrenales, sino avanzando para conquistar almas para el reino de los cielos. ¿Cuándo logramos eso? Cuando vivimos en una perfecta unidad. Que Dios nos bendiga en esta noche.